Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y ya estamos en el día 2 de estos 21 días analizando serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Simplemente recordaros los requisitos de esta saga de vídeos que tienen que ser, por un lado, que sean serums que cuesten menos de 15 euros, serums que podamos encontrar en Druni y en Primor. Por supuesto que sean serums que yo no haya analizado anteriormente en el canal y que sean de marcas distintas. Cada día veremos un serum de una marca distinta. Y por último, y para darle un poquito más de dificultad y de variedad, cada serum y en general se va a buscar que haya una gran cantidad de activos, diferentes objetivos, diferentes propiedades, para que conozcamos muchísimos más serums y que se puedan adaptar bien a muchísimas necesidades de muchísimos tipos de pieles. Así que bueno, ya estamos en el día número 2 y hoy vamos a hablar del Primer Serum que podemos encontrar en la marca Essence. Así que si quieres conocer en profundidad este producto y saber todo lo que puede hacer por nuestra piel, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como ya sabemos, esta marca, la marca Essence o Essence, es una marca que podemos encontrar en Druni y en Primor que se caracteriza por tener unos precios bastante asequibles. Así que en el vídeo de hoy quería ir un pasito más allá y ver algo distinto, que es una prebase serum. Es un serum algo distinto a lo que estamos acostumbrados y por eso me pareció muy interesante. Y bien, ¿y qué es esto de la prebase serum? Pues el concepto es un serum que podríamos utilizar como prebase antes de aplicarnos el maquillaje. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de serums? Dejar nuestra piel bien hidratada para que a la hora de aplicar nuestro maquillaje no se vea cuarteado, no veamos que queda uniforme, etc. Este tipo de productos nos ayudan a mantener una buena hidratación en nuestra piel. Algo que caracteriza a este serum y a la mayoría de productos de esta marca es que tienen un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, en este caso un 95%, además de que en este caso, y todos ellos son veganos, añadido que no contienen siliconas, no contienen parabenos y viene indicado además que es oil free. Muy importante también porque muchas veces, muchas prebases sí que contienen este aceite para mantener bien nuestra piel hidratada y en este caso viene especificado que es oil free, no contiene aceites en su composición. Algo que me ha gustado mucho de este producto es que cuando vamos a su web podemos ver desglosado el listado de ingredientes clasificado por categorías. Existen 3 categorías de productos y me parece muy interesante que hayan hecho esta clasificación especialmente para el consumidor, para que pueda saber así ¿para qué sirve cada uno de todos estos ingredientes con estos nombres tan extraños que podemos encontrar en nuestros cosméticos? Es algo que me gusta mucho, que cada vez se está implementando más y que es muy bueno para transmitir así esa transparencia al consumidor. Dicho esto, voy a ir al listado de ingredientes y voy a resaltar los activos más interesantes que tienen unas propiedades que hacen que este serum sea un poquito especial y diferente. Y es que de entre sus 23 ingredientes puedo destacar el extracto de arándanos por un lado, puedo destacar también el escualano y por supuesto 4 tipos de ácido hialurónico. En primer lugar vamos a hablar del extracto de arándanos. Este extracto nos ayuda con su acción antioxidante combatiendo radicales libres, además nos puede ayudar con la síntesis de colágeno y elastina, nos va a aportar un poquito de firmeza a nuestra piel y también ayuda a reducir la hiperpigmentación, mejorando así la apariencia de las manchitas que tengamos y ayudando a unificar nuestro tono de piel. A continuación destacamos en el número 5 el escualano. El escualano es un activo que se está empezando a utilizar muchísimo y es que tiene unas propiedades muy interesantes. Nos ayuda a restaurar nuestra barrera cutánea, además de aportar hidratación y también actuar como antioxidante. Se utiliza muchísimo para mantener esta barrera de nuestra piel y sobre todo para mantenerla bien hidratada. Es ideal para utilizarla como una prebase porque nos va a ayudar a que nuestra piel se vea muy bien hidratada a pesar de posteriormente aplicar nuestro maquillaje. Y por último, añadir que encontramos 4 tipos de ácido hialurónico. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo en el que hablo de los tipos de ácido hialurónico que existen y qué puede hacer cada uno de ellos por nuestra piel, cuáles llegan a las capas más superficiales, cuáles van a las capas más profundas. En este caso tenemos 4 tipos de ácido hialurónico. ¿Cuál va a ser la función principal, el objetivo de estos activos?
hidratar en profundidad, mejorar la apariencia de las finas líneas de expresión, finas arruguitas, estas arruguitas mucho más superficiales, no arrugas tan profundas, haciendo este efecto entre comillas rellenador con esta humectancia que tienen estos activos. Así que vamos a ver una mejoría en nuestra piel a nivel de arrugas, a nivel de firmeza, a nivel de hidratación, y especialmente va a ser ideal, como bien venía indicado, para utilizarlo como una prebase. El resto de elementos que encontramos en la fórmula tenemos agentes quelantes, reguladores del pH, también encontramos algún colorante, pero en general estos serían los activos que podemos destacar como activos con propiedades un poquito más diferenciadoras. Por supuesto también encontramos otros activos con acción humectante, emoliente, pero estos son los activos como más diferenciadores. Y por último vamos a conocer el precio para hacer un poco estas conclusiones y ver si realmente valdría la pena. Su precio ronda entre los 3 a los 4,50 € aproximadamente por 30 mililitros. Realmente es un precio muy económico y lo más importante, a qué tipo de pieles se adaptaría bien y si realmente vale la pena por los activos que tiene. Hemos visto que tiene estos activos muy interesantes. Algo que desconocemos es la concentración de estos activos. Es algo que repito mucho, pero es muy importante la concentración en la que estén estos activos para que podamos sentir así estas propiedades y estos beneficios en nuestra piel. Así que es cierto que contiene activos muy interesantes, pero desconocemos la concentración. Es un serum muy económico con una fórmula bastante buena, realmente sobre todo centrándonos en los activos, y que sería ideal para aquellas pieles que quieren mejorar tanto una buena hidratación, mantener la hidratación en su piel antes de una base, antes de aplicar nuestro maquillaje. Además, también podemos decir que nos va a ayudar un poco con esta acción antioxidante, nos va a ayudar también con esta acción de firmeza en nuestra piel, etc. Así que es una prebase que podríamos decir con un plus de propiedades, porque no solamente nos va a mantener nuestra piel bien hidratada, también con el escualano y todos los ácidos hialurónicos que hemos visto, sino que también vamos a tener una mejoría en nuestra piel en cuanto a acción antioxidante, en cuanto a acción de firmeza, etc. Así que me parece una buena opción que podamos utilizarla en nuestra piel como una prebase, y me parece también un concepto innovador en un cosmético low cost, que podamos tener un serum prebase para poder utilizarlo antes de aplicar nuestro maquillaje y que el maquillaje sea duradero y que se mantenga bien sin cuartearse. Así que me pareció un serum interesante a poder comentar aquí y me parece que valdría la pena por el precio que tiene. Realmente puede ayudarnos a mantener la hidratación en nuestra piel. ¿Y vosotros conocíais este producto? ¿Lo habéis probado? ¿Qué tal os ha funcionado? Por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios y también decidme si os está gustando este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Y por supuesto, dejadme en los comentarios si hay alguno que os gustaría que sí o sí lo analice. Por favor, dejádmelo aquí en los comentarios. Me encantaría seguir haciendo más vídeos de este tipo, y también si os gustaría que hiciera otro reto de 21 días analizando otro tipo de productos, ya sean cremas, limpiadores, etcétera, o por otro lado 21 días analizando cosmética de algún supermercado. Cualquier idea que se os ocurra que os gustaría que hiciera, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Me encantaría poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Y por supuesto, daros las gracias a todas las personas que estáis ahí. Espero que os sirva de mucha ayuda, espero que estemos aprendiendo muchísimo juntos y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!